hecho que estamos en las buenas tardes. Yo creo que se dieron cuenta que yo tomé una decisión y de pronto no sé si lo vieron reflejado en una convocatoria. La decisión fue que yo tengo un curso en el que está Laurita, en el que está Ofelia, sobre prehistoria. Es un curso muy bello. Yo creo que es, yo no sé si me cabe a mí decirlo, pero creo que es de las cosas más bellas que tengo, que hago, porque no es un curso que se trabaje solo desde historia, sino que se trabaja desde historia, antropología, filosófica y bastante, digamos, tocan elementos de paleontología, bueno, de todo, de lenguaje, de todo. Ya está llegando Luz Ofelia. Y ese curso lo estaba haciendo híbrido, como hago el de los jueves, es decir, mientras unos estudiantes están en Zoom, otros estudiantes están presenciales. Pero mi curso de los viernes es una belleza de gente, es de lo más lindo que hay, pero ellas son un grupo que tiene un componente social fuerte. Quiere decir que les gusta su recreo largo, tomarse el café tranquilas, reírse, contar un chiste, y eso es parte de la dinámica presencial. Pero para el estudiante o la estudiante que está virtual, no es muy agradable, fuera de que cuando trabajo todavía no he hecho unos ajustes que pienso hacer para manejar una iluminación. Buenas, Luce, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. ¿Cómo te ha ido? Con el micrófono. No, yo virtualmente no podría jamás. Presencial. No, espérate que les cuento. Entonces yo tomé la decisión de abrir el curso y por eso puse el curso de prehistoria hoy por la noche virtual. Buenísimo. Y voy a seguir con el espacio de los lunes por la noche. Lo voy a reactivar porque me parece que es un espacio bonito y nos iba bien. Más bien si en algún momento las personas que están en el grupo dicen no, pues este festivo no, pues ya vemos qué hacemos. Pero necesito cuadrar con ustedes el festivo que viene, el 7 de agosto. ¿Qué propuestas tienen? Yo siempre tengo horario extendido, ¿no? Ustedes han visto que este curso tiene siempre horario extendido para ir recuperando tiempos de festivos. Les pregunto, porque una clase de Velázquez, honestamente, si uno, siempre es mejor poderla hacer presencial. A veces pues toca virtual, pero pues muy aburridor también quedarme yo el lunes sola, solo con una. Entonces les pregunto desde ya, para que piensen y nos digan, para ver si el otro lunes hacemos clase, aunque sea festivo. En ese caso me tocaría hacer la clase, yo creo que en este mismo horario, porque creo que el curso de prehistoria va derecho. Este no creo que vaya a parar. Por la hora, que ya es una hora en que la gente ya volvió a la casa, y de 6 a 7, entonces es una hora mucho más cómoda. Nosotros, como les digo, en este siempre llevamos horario extendido, siempre, siempre. O sea, siempre estamos recompensando tiempos de festivos para que lo tengan en cuenta y me comenten. Yo no tengo ningún problema. Si ustedes me dicen queremos la clase el lunes, vamos a estar por lo menos 3 o 4. Vamos a estar ahí. Yo hago la clase, yo no tengo ningún problema. A mí me gusta mucho estar con ustedes. Y este es, sin lugar a dudas, quizás uno de mis pintores favoritos en el mundo mundial, como dicen los jovencitos. Entonces, nos vamos con don Diego de Velázquez. Ya hemos visto a un Velázquez joven, un Velázquez muy talentoso, tanto como para que Francisco Pacheco, quien va a ser su suegro, se dé a la tarea de comprometerlo, casarlo con su hija, y por ahí derecho de introducirlo en la corte. Pacheco era un hombre con una gran habilidad para hacer encarnaciones de santos. Eso en Sevilla, ustedes ya se imaginan cuánta demanda llega a tener y qué tan importante es. Es decir, él era el que pintaba a los santos para que parecieran personas de carne y hueso.
Y muy probablemente las técnicas de encarnación de Velázquez estuvieron muy marcadas por él, así como parte de su estética, porque fue su maestro más importante. Pero Pacheco sabía que Velázquez estaba incluso muy por encima de él mismo y que dentro de la corte sería sin lugar a dudas un hombre de un éxito extraordinario. La vez pasada vimos muchas de sus obras de juventud, vimos La mujer fritando, la anciana fritando huevos, una obra bellísima, o sea, realmente el género de la pintura de costumbres es quizás de las cosas más bellas que hay. Vimos esa maravilla que es la de Baco y sus seguidores, es decir, los bebedores. Y vimos la fragua la fragua de Vulcano, que es otra obra absolutamente deliciosa. Y dos paisajes pintados en la casa Medicea, en el Palacio Medicea. Y es más que el palacio, es como la hacienda, ¿no? Como la estancia campestre de los Medici, que son verdaderamente dos obras extraordinarias por el logro estético, el manejo del detalle, el manejo de la luz, pero sobre todo porque no es lo usual encontrar paisaje detallado en Velázquez. Velázquez, ya lo vamos a ver, trabaja los fondos de una manera muy particular. Que hasta cierto modo uno podría decir tiene algunos dejos propios de la pintura anterior, sobre todo de la de Tiziano y la del Greco. Bien, una de las cosas que hacen a Velázquez extraordinario es su habilidad para el retrato. Don Diego de Velázquez es un retratista eximio, pero como vamos a ver, sus retratos van a cambiar mucho y él va a ir logrando una destreza con el pincel que le va a permitir lograr un manejo de luz y un manejo de forma que van a superar todo lo anterior. Su pintura va a ser, en ese sentido, para la época modernísima y barroquísima. Velázquez se va soltando el pincel de ese trazo detallado que había aprendido con Pacheco y se va aticianando, se va adecuando a ese Tiziano y uno podría decir también a ese Greco, que deja volar el pincel y que deja que la óptica haga magia, que le muestre al pintor que a veces unas simples toques, unos simples brochazos son más que suficientes, anticipando un conocimiento que hoy en día tenemos muy claro, pero que en ese momento probablemente no se tenía ni remotamente. Y es que vemos con el cerebro. Como vemos con el cerebro, cuando al cerebro se le dan los signos o las pistas suficientes, el cerebro ve completamente la imagen, la forma completamente. Es algo fantástico. Bien, aquí tenemos un retrato de Doña María de Austria, la reina de Hungría. Si no estoy mal, María de Austria, quiero ver un momento cuál era el vínculo con el rey, porque como yo les digo, yo más o menos manejo estas familias, pero no es que más o menos las maneje, perdón, sino que pues como que el hermano, el tío, el primo, es como un poquito enredado. Quiero saber cuál era el vínculo de María de Hungría con la Casa Real, porque no en la historia, a ver, ella fue esposa de Fernando III de Habsburgo, rey de Hungría y de Bohemia, emperador de Alemania, era la hermana de Felipe IV.
la historia de el rey Felipe IV, digámoslo así, él y sus hermanas, que eran Ana de Habsburgo, que es la madre de Luis XIV, y María. Fue una historia bastante triste porque ellos se quedaron huérfanos relativamente temprano. Bien, entonces esta es la hermana del rey, lo que muestra una aproximación. Ya nosotros habíamos visto la vez pasada unos primeros retratos que hizo Velázquez de Felipe IV. Felipe IV es un hombre de un temperamento muy singular, es un hombre cálido, más bien tímido, como buen español temeroso de Dios. Un hombre también como buen descendiente de Felipe II, atenazado por el deseo y por el sentimiento de culpa al mismo tiempo. Más bien introvertido. Le da a Velázquez el encargo de hacer su primer retrato. Ustedes me perdonan, yo voy a hacer una cosa que creo que vale la pena y que he debido hacer hace un rato, pero no hice. Y que es, si me permiten, llevarlas a un momentico a la presentación anterior para que veamos 2 o 3 cosas así muy de pasada. No es porque me vaya a devolver, ni mucho menos, aunque yo confieso y vuelvo y confieso que yo puedo embelascarme y embelezarme por los siglos de los siglos, porque me encanta esta obra, pero quiero mostrarles un minuto, porque hoy vamos a ver el avance de la pintura y vamos a ver cómo esta pintura cambia. Entonces, pienso además que no perdemos mucho tiempo en mirar, por ejemplo, lo que les decía, esta pintura, que es la que decíamos, es una pintura maravillosa de género, sobre todo, más que por los detalles que ya vimos, que fíjense que están muy hechos a lo flamenco, con mucha particularización, con mucho énfasis en los colores, en las sombras, en las formas. Miren ese jarrón, esa jarra, ese plato con el cuchillo. O sea, son formas muy flamencas de trabajar ese tipo de escenas. Lo que hace esta obra excepcional son los rostros. Es el rostro áspero de la mujer, el rostro curtido. No estamos viendo, Gilmita. Vemos. No ¿No estamos ven? viendo. No, está Ay, congelada la güey, imagen madre. en Ana de Austria. Congelada en Ana de Austria. Espérenme un minuto. En María. María de Austria. ¿Ya me están viendo a mí? ¿Solo a mí? Sí, ¿Y sí, negro? sí. Ok, gracias por avisarme. ¿Ahora? Sí. Ah, gracias. Bueno, entonces vuelvo aquí un momentico. Como les digo, no me voy a embelasquear. Yo uno se puede, así como se puede embelezar, debería existir el verbo embelasquear, porque uno se embebe en este pintor. Maravilloso. Lo que les digo es que todos estos detalles están hechos a lo flamenco, ¿sí? Miren, todo está al modo flamenco, el manejo de la luz, el manejo del color, el énfasis en la forma, la particularización del detalle, en el manto y todo. Pero lo que hace genial este cuadro, lo que lo hace maravilloso, son los rostros, las fisionomías. Unas fisionomías que ya había empezado a explorar el Greco. Nosotros vimos incluso, ¿se acuerdan? El muchacho prendiendo un cantil, que yo les decía que me costaba mucho entender que fuera el Greco y no fuera Murillo, porque Murillo va muy por esa línea, que son esos rostros duros de España, ¿no? De la España de a pie. Y luego encontrábamos otra obra absolutamente fantástica, hasta que se me está olvidando este retrato, que yo digo que esto es de lo mejor que se ha hecho en pintura. Esa monja esta que habla y que las que hicieron El Exorcista que no la vieron, porque qué rostro tan terrible, es un rostro de una mujer
de una sagacidad y una fuerza, y uno dice, mejor dicho, además como está la cruz y está ese escrito, parece una hoz, entonces se ve, el exorcista le quedó pequeño, me perdonan el comentario de pronto muy fuera de tono, pero es una obra de un pintor joven, pero que es una obra de un pintor que promete sobrepasarlo todo. Todavía está lejos de los trazos que lo van a hacer absolutamente característico, pero aquí ustedes ya ven en este retrato de Góngora, que a pesar de que se nos distorsiona un poco, es un retrato donde uno dice, pero por Dios, le ha captado todo. Este es el primer retrato del rey Felipe IV que hace Velázquez, y quiero que lo miren muy bien. Cuando él hizo este retrato, el rey dijo, no permitiré que ningún otro pintor me pinte. Y se construyó entre ellos dos un vínculo que fue creciendo, un vínculo de discreción, un vínculo de afectos, un vínculo de confianzas, hasta el punto de llegar Velázquez a ser aposentador real. Y también creo que caballerango real, es decir, al punto de estar Velázquez al frente de la casa del rey. Entonces, vemos un pintor que logra caracterizar a una estirpe dinástica, sacando el mejor partido posible de sus facciones, convirtiendo sus facciones en una virtud, no en un demérito. Ya sabemos que los Habsburgo eran bastante feos. Y usando, por ejemplo, este aspecto enfatizando este aspecto del cuello para hacer casi como que la cabeza se separara del cuerpo y fuera como un hálito que mostrara su superioridad, pero al mismo tiempo poniéndole todas una serie de cederías. Y después, más adelante, el rey volverá a ser pintado por el propio pintor, y este nos irá dejando saber cómo evoluciona su real majestad, cómo cambia, cómo se va transformando. Y este, que es el cuadro que decíamos, es uno de los cuadros más maravillosos que hace Velázquez a lo largo de toda su historia como pintor. Tengo que corregir esta imagen porque esta, que es la imagen grande, siempre se pixela, es una composición maravillosa. Y la otra, esta del venado, que les decía que es casi que el único retrato animal que conocemos. Y obviamente esta maravilla que es la fragua de Vulcano. Todas estas obras de juventud, sobre todo en la fragua de Vulcano, mucho influjo renacentista. Hay mucho todavía ese manejo de la línea, de cantar la figura, hacerla muy estilizada, armonizar las formas y los colores para lograr un deleite por parte de la vista. Las imágenes son muy apacibles. Aún en esta, que me toca volver y que estoy... que me doy un tiro con un banano y que la otra esté como tan así. En esta es una imagen donde todo lo que está aconteciendo está quieto, o sea, la imagen está quieta, no hay movimiento, el drama está sosegado, a pesar de que están pasando cosas, que hay jarras volteadas, a pesar de que hay un diálogo interior entre los personajes, que nosotros podemos anticipar unas ciertas maneras de percibir la realidad, de estar, digamos, disfrutando del evento. No hay drama o conmoción o esa fuerza de expresión que solo se va a presentar más adelante como parte del arte barroco. O sea, todavía estamos en unos predios en los que Velázquez se está moviendo entre el Renacimiento puro y lo que conocemos mucho más y mejor de última data, que es lo que había sido todo lo que era el manierismo,
Es decir, esta forma de representación de la realidad al modo italiano. ¿Me cuentan, por favor, están viendo María de Austria otra vez? De María de Hungría, perdón. Bueno, María de Austria, Reina de Hungría. Sí, Austria es la familia. Sí, la estamos viendo. sí, sí. Perfecto. Entonces ustedes ven que todavía, si ustedes se fijan, uno puede percibir como dos tratamientos diferentes en la figura, dentro de la pintura. Vamos a ver, si ustedes no coinciden conmigo, me dicen, por favor. No me van a dejar diciendo por ahí cosas que no son. Para mí, la cabeza, con todo el cabello, tiene un trato diferente del que tienen el cuello, los vestidos y los fondos. En términos de luz, la parte del vestido, la parte del fondo es más opaca. La pincelada es más abierta, más amplia, menos detallada. El rostro, por el contrario, está trabajado con bastante preciosismo a la manera renacentista. No se le ven pestañas a fin de no restarle luz a los ojos o a la mirada. El cabello de una sedosidad que casi que se puede acariciar. Nos recuerda más que a los renacentistas en sí mismos, a los flamencos. Vemos entonces un tratamiento que supone un pintor que está en evolución, que está trabajando sobre sí mismo. ¿Y qué me dicen de esta maravilla de maravillas? Yo no sé ustedes qué piensan, pero yo puedo botar la baba. Podría, de no saber qué es Velázquez, estar en la confusión, pensar que es un artista italiano, fácilmente es claro que no es ni Botticelli, que no es tampoco Leonardo, pero podría pensar uno incluso en un autor, si no italiano, como Aldo Bernini en escultura, sino podrías incluso llegar a pensar en un pintor del siglo XIX como Borgerot. O sea, lo que hay ahí es un grado de belleza total, una plenitud de lo bello, la delicadeza, la manera en que está manejada la luz, la posición del rostro. Yo no sé ustedes qué piensan porque están calladitas y me gustaría mucho que me interrumpieran y que me hablaran y me dijeran, sí, estamos de acuerdo o no, no estamos de acuerdo. Pero para mí es sublime. O sea, es solo contrastable con algunas sanguinas de Leonardo, que son para mí más bellas incluso que los mismos cuadros. Tal vez porque en esa privación del color, o en esa sutileza del color que a duras penas se muestra en ese verde, ¿sí? A mí sí me parecerían algunos cuadros de Tiziano, algunas figuras de Tiziano. También, sí. Puede parecerse a los Tizianos, sí. A mí me gusta ese perfil, que no es perfil, sino como una elevación, es una pose perfecta, es muy, muy hermosa, no es estática, es completamente viva. Muy lindo, Vilma. Precioso, ¿cierto que es precioso? A mí me dan ganas casi que de llorar, porque es de un grado de belleza, sobre todo porque se separa como de todo lo terrenal casi, ¿no? Y nos muestra la habilidad que tiene Velázquez para dibujar y los alcances. A veces hay pintores, yo no sé si ustedes lo ven así, yo sí lo veo así, que uno a veces dice, ay, Dios mío. Por ejemplo, el mismo Picasso, uno a veces llega y dice, ay, Dios mío, Picasso, por favor. Ese hombre sí, o Goya. ¡Ja! Goya sí que me la pone para arriba porque es el otro que me chiflo.
Y uno dice, este señor sí sería capaz, Ola, de hacer la belleza en sus fases más puras. Y de pronto encuentras una obra y te quedas boquiabierto. Esa obra no parece estar totalmente en consonancia con lo demás, o sea, parece ser una cosa muy excéntrica, pero te muestra que un gran pintor construye una forma de imagen que es muy propia, y nosotros lo vemos con Velázquez. Básicamente, la mayoría de los cuadros es Velázquez, 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 Velázquez. O sea, tiene una formulación de imagen muy propia, lo mismo va a pasar con Goya. Entonces, y de pronto ves esto y dices, oh, por Dios, esta es una obra diferente. A pesar de que ha hecho el Baco, que en el Baco ha dejado ver bastante, ¿no? Ahora, doña Isabel de Borbón. Esos retratos se vuelven, digamos, muy importantes para la casa dinástica española, sobre todo, muy especialmente porque empieza, digamos, a mostrar los linajes y a resaltar las personas. O sea, el retrato se vuelve una moda y un uso bastante reiterativo desde ya finales del gótico, del gótico europeo, o sea, lo que va a ser como el siglo XIV, hacia los siglos XV, XVI y va avanzando. En el Renacimiento encontramos como mucho 1 o 2 o 3 retratos de un personaje. Miren que de alguien tan importante como de Cosme de Medici no pasan de 5 los retratos. Por lo menos los más conocidos, ¿no? Pero en esta época, las mismas personas se retratan en sus diferentes momentos de la vida. Y la imagen entonces se empieza a volver un reflejo y una presencia. Casi que se llenan los muros de retratos como una forma de que esa mirada que está desde la pared recuerde a la estirpe cuál es su propósito en la vida, cuál es su lugar en la vida. Y pues cada vez que el rey quiere agasajear a su esposa, pues lo que le va a regalar va a ser naturalmente algún retrato. Aquí vemos entonces a la reina de las Españas, doña Isabel de Borbón. Y vemos que Velázquez va a seguir muy al modo sevillano. Esta es una pintura muy al modo sevillano, quiere decir con mucha línea, con mucho detalle, como siguiendo todavía muchos elementos de la manera italiana. Este desafortunadamente perdido cuadro es algo suntuoso, es un detalle. No sabemos cuál fue la razón por la que Velázquez hizo esta mano masculina con una carta. Probablemente fue algún tipo de contrato o promesa, porque dice muy estimado señor Diego Velázquez. O sea, que es una carta que él recibió. Dice la seña que es una mano de hombre. Yo pensaría más bien en una mano, podría ser una mano, sí, podría ser la mano de un hombre. Y podría ser el testimonio visual de que constata algún tipo de acuerdo, probablemente amoroso. Lo genial es que haya hecho de un detalle particular toda el tema para una obra. Y aquí la Sibila se dice que pudo ser la modelo Juana Pacheco, la hija de Pacheco, la esposa del propio Velázquez. La usa como modelo en varios cuadros. Era una manera también de honrarla y cortejarla. Se deduce que es ella por digamos, por la cercanía física también con el propio padre.
Muy interesante la paleta de color. O sea, Velázquez es otro pintor que tiene un desarrollo de color muy fuerte. O sea, no usa tonos medios, generalmente usa tonos fuertes. Y tiene una forma ya muy propia de hacer el fondo que lo va a caracterizar. Velázquez sigue la indicación que había empezado Tiziano, solo que el fondo en Velázquez no es oscuro, sino claro. Si no estoy mal, y creo que no estoy mal, la imprimatura que usa Velázquez es oscuro, siempre. O sea, él es un pintor que prefiere el lienzo en oscuros e irlo aclarando para sacar en él la luz. El manejo de la luz es, sin lugar a dudas, una de las características más determinantes de la pintura barroca. O sea, en el barroco hay grandilocuencia, por eso las figuras tienden a ser monumentales. En el barroco hay drama. En este caso no, pero va a empezar apareciendo generalmente alguna forma de drama, movimiento, luz, y una sintetización o una economía relacionada con el detalle. Si la pintura flamenca es hiper mega detallada, está llena de elementos, colaboradores que están allí complementando. En él la pintura barroca tiende a ser mucho más sencilla y el drama viene de esta correlación con la luz. Ese cuadro no nos pudo haber llegado en un mejor momento. Porque tiene todo lo que necesitamos y todo lo que acabamos de decir. Fíjense de nuevo, porque de nuevo ocurre, hay un tratamiento completamente diferente para el rostro, la luz del rostro en la cabeza y el resto del cuerpo. Hay un elemento interesantísimo, absolutamente interesantísimo en la mano, es casi caricaturesco, el manejo del color, casi más llamando a la litografía o grabado que llamando a la pintura en sí misma. El vestido de una sintetización de detalles es increíble y miren ustedes cómo ha hecho las sombras y cómo ha trabajado las luces a través del color para hacer todavía más fuerte, más potente, más insistente la presencia dramática del rostro. O sea, es un trabajo impecable, pero es también un trabajo que nos denota una transformación en la pintura que está haciendo el joven Velázquez. Está desarrollando nuevos elementos en la forma de mostrar la imagen, y aquí ya está empezando a entrar en un tono de osadía que solo él va a permitirse. Ya veremos el cuadro, que es la osadía que consiste en romper con los parámetros de la altura y digamos del fondo y el alto de la obra. O sea, tratar de fundir todos los dos elementos en una sola relación de color, de manera que no se pueda realmente establecer la concepción del espacio más allá de la luz. Ese es un hecho notabilísimo. Nos muestra aquí a don Pedro de Barberana y Aparregui, quien era caballero de la Orden de Santiago, y lo luce esto a mucho honor. Muestra Velázquez que está en la capacidad de hacer los detalles propios de la capa y de lo que viene a ser como la camisa o la sobrecamisa. Y maneja igualmente todo ese donaire propio del retrato. Igualmente lo vamos a ver aquí en Diego del Corral y Arellano. Son unos retratos muy bien logrados, muy bien hechos, que nos dejan saber sobre la austeridad profunda de, digamos, demostrar, ¿no? Ay, se me acabó de ir. Estaba diciendo que mostrar la austeridad española. Miren la belleza, los botones, y miren que cada uno de los elementos, ¿no?,
que aparecen en la imagen tienen un significado muy potente. Cuando nosotros vemos una imagen como las que hace Van Eyck o llenas de detalles, de elementos, lámparas, espejos, esculturas y demás, cada uno de esos elementos nos habla, pero también ese hablar puede volverse muy común a todos, puede volverse algo muy plural. Mientras que cuando nosotros vemos estas pinturas de Velázquez, se juegan en el singular. La singularidad del detalle, lo que cada quien lleva puesto, cómo lo lleva puesto y cómo está parado cada caballero. Las posiciones de las manos ya se las he comentado en algunas oportunidades. Hablemos de los pies. Los pies son muy significativos. Bueno, nosotros hoy en día somos un poco más descuidados, aunque a veces, ay no, párate bien, ¿no? ¿Hacia dónde van los pies? Los pies hablan tanto como las manos, así como las manos de don Diego del Corral y Arellano nos dicen que es un hombre importante, que es un hombre que se ocupa en asuntos significativos, tiene cartas a la mano, documentos, ¿sí? Su vestido es como mínimo de comendador. Esa pica en el pecho nos muestra que es un hombre de convicciones fuertes, de fe y probablemente muy vinculado con los tribunales eclesiásticos y, ¿por qué no?, con el tribunal de la misma Inquisición. La misma forma como va vestido, con una túnica corta, no con unos calzones ni nada, ya nos da una indicación de que es un hombre bastante entregado a las cosas de la iglesia. Sus pies. Tenemos entonces frente a nosotros el que en el caso de él sería su pie derecho apuntando al frente, en una disposición que habla justamente de eso, de una persona que no tiene temor en confrontar, una persona determinada, una persona decidida, una persona arriesgada. Y su otro lado, su otro pie mirando, ¿sí?, justamente en este caso, hacia la posición, perdónenme, pero es que tengo que mirar, hacia lo que sería la derecha. Ahí quedó clarísimo, o sea, voy para el frente y para el cielo, es decir, mis pies están diciendo que estoy parado, pero estoy ya listo para tomar camino, y si voy a tomar camino, me voy a mantener firme en lo que creo y voy hacia la derecha. No hay duda al respecto. Ahora miremos a este otro caballero. Ciertamente su pie está también un poco al frente, pero más de lado, menos determinación y más afectación, y su otro pie también está más hacia la derecha, pero no está tan decididamente puesto la mano sobre la espada, lo que nos demuestra que como buen caballero español está dispuesto a enfrentarse y valerse en duelo con quien sea menester hacerlo, con tal de defender los principios de la Casa Real, porque hace mucho énfasis en, digamos, en su cruz, que si nosotros vemos, esta también es parte de esa enseña, pero no es la cruz de Santiago, me equivoqué, es la de Calatrava, si no estoy mal. Déjenme yo miro y verá, porque es que con estos españoles, no, la de Santiago es distinta. Sí, es la cruz de Calatrava, los caballeros de Calatrava, y yo, ajá, y vamos a mirar un momento los significados, por favor, de esta cruz, a ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro un momentico, la cruz de Calatrava. A ver, cruz de Calatrava. No, no encontré. Me va a tocar buscarlo después. Pero es una de, ya, sí. Son las órdenes de Calatrava y la orden Montesca. La de Montesca es color negro. Y esta cruz está, digamos,
es muy, muy, muy importante en los alrededores de la ciudad real. Y no dice mucho del significado, yo se los busco porque en este momento no, pero sí quería tener claro que fuera es la cruz de Calatrava. Los papeles, como les decía, y miren, por favor, que aquí, aunque se pixela un poco, alcanzamos a mirar con cierta facilidad. Ustedes pueden ver cómo se notan las nervaduras en la mano, ¿no? Eso había quedado. Tenemos aquí una ostentación de Santo Tomás de Aquino que, de no decírsenos que es de Velázquez, difícilmente entenderíamos como tal, yo creo, por lo menos yo no. Yo pensaría que sí, estoy ante un Tiziano, hasta un Tintoretto, hasta un pintor más de la guarda italiana, muy al estilo renacentista, tonos mucho más claros, las transiciones suaves. Al estilo de la fragua de Vulcano. Exacto, siguiendo lo que tiene en la fragua de Vulcano y también en los bebedores, aunque en los bebedores hay más contraste. Todavía, digamos, muy lejos. En cambio, esto, blanco es gallina, lo pone, frito se come, esto es Velázquez. Y esto nos va mostrando algo muy importante y es como Velázquez va a convertirse especialmente en un cierto tipo de pintor cuando entra en contacto con digamos, con esta casa real, porque eso lo va a llevar a crear una forma particular de imagen para referir, digamos, los instantes importantes de digamos, de esta vida en palacio. Para el siglo XVII es el siglo, los siglos XVII y XVIII son los siglos críticos, o no críticos, los momentos más altos de la monarquía. Nunca los reyes han sido tan poderosos como los siglos XVII y XVIII, nunca han sido tan ricos, nunca han sido tan ostentosos, nunca se ha creado todo un estilo artístico y arquitectónico y estético para enunciar el poder. Ese estilo es el barroco. O sea, cuando uno dice, ¿qué es el barroco? ¿Cómo lo define? Pues es la estética del poder. Y se juega en los dos marcos más importantes para el poder. El primero es el marco de los palacios reales y de las casas y habitación de los reyes y reinas. Y el segundo es las iglesias. La iglesia gótica es una iglesia sobrecogedora por su tamaño, por su acústica, por sus formas, por su sentido, por su significado, por su simbolismo. Por sus luces, Los por vitrales. Su luz, por los vitrales, pero la iglesia gótica es una iglesia relativamente sencilla. Es una iglesia muy desprovista de mobiliario, porque en el 13, 14, 15 no hay básicamente mobiliario. El mobiliario se va a ir haciendo después para introducirlo, para que la gente pueda estar más cómoda. Este concepto de comodidad raya por su ausencia. Todavía en el siglo XVII, en una catedral como Notre Dame, solamente podían sentarse el rey y la reina, si acaso algunos obispos o personas, las duquesas, que tenían derecho de asiento. Que ese era el gran mérito de ser duque o duquesa, era tener derecho de asiento. Y no me digan que era un poco mérito cuando las ceremonias duraban horas. Pero las iglesias góticas son simples, de líneas muy puras. La iglesia barroca no. La iglesia barroca es una iglesia sobrecogedora por la potencia de su construcción, porque es grande, está sumamente decorada. A esos altares no les cabe más oro porque no se puede. El tamaño ya no está allí para evocar a Dios como en la iglesia, en la catedral gótica. El tamaño está allí para reducir al ser humano. Son dos cosas completamente distintas. En la catedral gótica, la persona que entra encuentra
emoción sobrecogedora de un Dios enorme, inmenso. En la iglesia barroca te sientes minúsculo en medio de muchos minúsculos más. Y hay toda una dramatización en los altares, en las balustradas, para que esa sensación sea cada vez más fuerte. Igual pasa con los palacios. Entonces, Velázquez, que es uno de estos grandes pintores del barroco, va a crear parte de esa parafernalia de una corte española que ciertamente come en platos de oro y plata, pero que está arruinada. Está completamente arruinada porque ha invertido la mayor parte de sus dineros, de sus haciendas, en las guerras religiosas contra los Países Bajos y contra Francia. Y ha caído en todas las heladas que le ha tendido en este sentido y para poder sostener la guerra, la corona ha tenido que endeudarse de una manera aterradora, porque es que muchas veces yo he dicho esto y sí es muy chistoso, ni yo misma me he parado a preguntármelo, porque uno lo da por hecho. Uno dice, sí, se arruinaron por las guerras, y uno dice, sí, claro, o sea, dice, pero bueno, pues les entraban barcos llenos de oro. ¿Qué pasó? Pues que la guerra no espera a los barcos. Los barcos salen hacia América y tienen que quedarse unos tiempo en América y vuelven una vez al año. Vienen una vez al año, básicamente, o cargados, porque mover la flota es costosísimo. Hay que mover una armada completa. Solo el movimiento de la armada ya se lleva por lo menos una décima o un cuarto del dinero que va viajando en lo que son pagos de flotas y fletes. Y esto, la guerra no da tregua, hay que pelear contra el protestante como contra el demonio, y esto implica endeudarse. La corona española se endeuda, ya está endeudadísima con los reyes católicos y sumamente endeudada con Carlos V. Cuando se separa el imperio, cuando Carlos V le deja a su hermano Fernando la parte austríaca y el Sacro Imperio Romano Germánico y algunos de los territorios italianos, conservando para su familia Gante y conservando para su familia todo lo que viene a ser este territorio que es más productivo. El imperio se exonera de gran parte de la deuda y la deuda más grande le queda a las Españas, es decir, es un mal acuerdo económicamente hablando. España corre con la suerte de patrocinar casi todas las campañas militares. Entonces, mucho plato de oro y muy poca comida para comer realmente en esta corte. Una corte que para sostener su imagen se llena de protocolos. El propio Luis XIV aprende toda la conducta protocolaria absolutamente afectada de los españoles y la copia en Francia. Esa no era la conducta francesa. Enrique IV, que era el abuelo de Luis XIV y su propio padre Luis XIII, se abrazaban, se reían, se mofaban con los nobles, se hablaban de tú a tú, corrían, cazaban, jugaban, se hacían bromas, se pillaban en unas y en otras, y era relativamente muy fácil entrar a los aposentos reales. Después de que Luis se casa con María Teresa de Austria, todo cambia y se crea esta afectación artificiosa de Versalles que engrandece a Francia y termina por asfixiar a Francia, por sumirla en un letargo y en una calma y en una reducción intelectual y espiritual que acaba por abrirle las puertas a la revolución. Porque los cortesanos, en lugar de los señores franceses que habían estado
hasta Luis XIII, metidos en la política, interesados en cómo hacer el Estado, ahora están básicamente viendo qué le pasa al orinar al rey. Entonces las cosas así pues no van muy bien. Velázquez es un genio en la composición. Es un genio total en la composición. El príncipe Baltasar Carlos es la promesa de la herencia de la sucesión. Había nacido el 17 de octubre de 1629 y morirá el 9 de octubre de 1646. Fue el hijo muy querido de Felipe IV, el hijo bien amado, hijo de él y de Isabel de Francia. Cuando un sucesor llega a una casa dinástica que está casi que digamos, no maldita, pero sí atribulada por la dificultad para transmitir la corona. No nos olvidemos de que a Felipe II le tomaron cuatro matrimonios poder tener un sucesor que pudiera dejar en el trono, pues porque el primer hijo que tuvo se murió loco. Y Felipe III pues tampoco la tuvo tan fácil, así que un sucesor era todo lo que se deseaba y más. Velázquez usa la técnica de los cortinajes rojos, mucho rojo a lo Tiziano, y a lo Tiziano juega con el rojo bellísimamente, haciendo toda clase de sombras, de luces, de matices, para dejarnos ver en toda la profundidad que crea con el cortinaje, toda la grandeza, la maravilla y la magia y digamos el esplendor que puede venir de la monarquía española. Los Austria tenían por costumbre tener una corte de enanos. Enanos hubo desde la Edad Media en las diferentes cortes y señoríos europeos. Generalmente se los usaba como bufones y, por ejemplo, serán particularmente famosos la corte de enanos y bufones de Pedro el Grande en Rusia. Pero la familia de los Austrias los tenía por muchas más razones. Básicamente, como yo les decía la vez pasada, un efecto de contraste. El efecto de contraste de que en la medida en que el enano o el bufón aparecía como un ser mucho más feo, deforme, imperfecto, la personalidad regia se elevaba como un ser mucho más bello, más perfecto, casi angelical. Y ese es el contraste que crea Velázquez en este caso. Nos pone al enano adelante, nos damos cuenta rápidamente de su enanismo por la diferencia entre el tamaño de la cabeza, desmesuradamente grande, y la pequeñez del cuerpo. Detrás está el Principito, que aparece ya siendo apenas un niño, como una personalidad regia con todo el carácter propio de su estirpe. Y a diferencia del enano que mira hacia otra parte, el príncipe nos mira y nos confronta directamente. Es algo que Velázquez va a usar mucho. En este caso, todavía encontramos un Velázquez de muy depurado trabajo en los vestidos, muy depurado al mejor estilo del Tiziano de la edad madura, no el Tiziano de la plenitud, pero sí el Tiziano, el Tintoretto, el Veronese, que están, digamos, en la plenitud de la etapa propia del manierismo. Los parámetros de belleza muy italianos, ¿no? Muy a la italiana. Y en cuanto a la distinción con el enano, también la vamos a notar en la calidad de las ropas. A las personas que tenían hijos, quienes tenían hijos o hijas con este tipo de enfermedades o de taras, se sentían muy afortunados porque podían entregarlos a las casas regias,
donde iban a tener muy buena vida, iban a ser muy bien cuidados, iban a ser bien alimentados, y la familia por su parte recibía un pago también y una recompensa. El enano lleva en las manos dos cosas, un sonajero a modo de cetro y una manzana, haciendo de nuevo alusión a las posiciones del gobierno y a lo que se espera del pequeño niño que está detrás, sosteniendo ya a su corta edad un bastón de mando. El bastón de mando lo vamos a ver en todos los más importantes retratos de la casa Austria que haga el querido Velázquez. Y acá miren ustedes la belleza de los detalles, como les digo, muy a la italiana, muy en esa habilidad para hacer las diferentes texturas de las telas, de manera que visualmente podamos sentir sus diferencias. Ya en el, digamos, entre 1631 y 1632, Velázquez va a retratar a las hijas de Enrique IV y de María de Medici, con la cual Felipe IV se casa en 1615 en el doble matrimonio. Ese doble matrimonio supuso el matrimonio de Luis XIII con Ana de Austria y de Isabel de Borbón con Felipe IV. Dos hermanos y dos hermanas. Era una doble alianza que debía poner fin a la guerra. En este caso, usa un cortinaje ya no de color carmín, ya no de color púrpura, sino más bien en unos tonos entre anaranjados y dorados, para contrastar bellamente con el vestido de la dama, a la cual muestra en todo su esplendor. Seguimos con un Velázquez que todavía está bastante lejos del Velázquez posterior. Todavía trabaja con gran primor cada detalle del vestido, cada elemento importante o significativo, y como buen retratista que él, le gusta mostrar la personalidad de los sujetos. En el caso de la reina, vamos a ver una postura personal muy distinta a la del rey. La mano descansando sobre el asiento y la otra mano con el abanico. El abanico, un símbolo que se usaba o un elemento que se usó tanto en la corte francesa como en la española, pero que se volvió característico de la corte española particularmente. La reina muestra un total completo desparpajo, una total comodidad con su posición, porque está acostumbrada a ella desde muy pequeña. Así que no le es para nada extraño. Ahora vemos otra pintura muy diferente. Vemos a doña Antonia de Ipeñarrieta y Galdos con su hijo don Luis. Doña Antonia de Ipeñarrieta es parte de la altísima nobleza española. ¿Por qué los niños van vestidos de niñas? Bueno, primero porque era más fácil el aseo y el acceso, me imagino, rápido a las bacenillas y demás, pero más allá de esto, porque existía la creencia generalizada en Europa y muy probablemente proveniente desde Roma, de que la muerte era muy celosa de los hijos varones. Entonces, la mejor manera de evitar una pérdida de un hijo varón era, sin lugar a dudas, la de vestirlo de mujer. O sea, era la estrategia que no iba a fallar. Vestir al niño de niña era una forma de distraer a la muerte de sus objetivos y prolongarle la vida. Importantísimo, ¿no? Importantísimo, de nuevo vemos la misma sobriedad. Quiero hacer notar algo. Miren las dos posiciones, miren la reina.
La cabeza muy erguida, los hombros, las manos puestas suavemente, con un gesto de autoridad, pero sin ningún tipo, digamos, de esfuerzo. Es muy natural, ¿no? La mirada alta, ¿sí? Y un rostro que parece estar siempre complacido, mas no expresa una sonrisa abierta ni nada. Miren a esta dama. Las manos, la mano sobre el asiento, no descansa con la misma tranquilidad que la de la reina. Se puede sentir tanto por sus manos como por su gesto algo febril. No está cómoda del todo. No es ese un lugar en el que se sienta completamente a gusto. Su forma de vestir y de portar nos da la idea de que es una mujer ampliamente austera. Y fíjense ustedes que tiene cogido al niño como de un lazo que se complementa con los vestuarios que este tiene. El niño tiene una rosa en la mano y probablemente como una anticipación de devoción mariana y una pequeña borla que cuelga de la cintura, de las que más adelante vamos a hablar. Aquí Don Juan de Mateos, otro maravilla de retrato, no me voy a detener. Y volvemos a Felipe IV. Felipe IV, este rey que nunca deja de estar triste, que nos deja siempre con la sensación de que está demasiado nervioso y un poco apesadumbrado. Aquí nos lo muestra recibiendo papeles y cartas y es un retrato de Estado. Son retratos que deben hacerse además porque hay momentos en que algunos de los nobles quieren regalar al rey o las ciudades quieren regalar al rey y la mejor manera de regalarlo es con un retrato. Tanto suyo como a veces de su familia. Aquí vemos a Isabel de Borbón. Ha pasado el tiempo, la cara un poco más abotagada, pero sigue manteniendo el gesto y la postura. Ahora llegamos a un punto muy importante y es el Cristo crucificado. Este Cristo crucificado de 1632 fue, digámoslo así, uno de los grandes exámenes que pasó Velázquez para acreditarse como pintor principal de la corte de Felipe IV. Él pintaba para la corte. Perdón, un minuto, que... qué pena, pero es que qué pena, pero me dio por estornudar, hartísimo. Bueno, él tenía que probar ser digno de ser el más importante de todos los pintores de la corte. O sea, de ser un pintor, ya no un ayudante o un pintor que está ya haciendo cartones o un pintor al que de vez en cuando se le da la merced de pintar al rey, sino el pintor, el jefe de los talleres reales, que eran unos talleres muy grandes, donde además de el pintor titular, habían otros que cumplían diferentes encargos. La corte española es una de las grandes productoras de arte de la Europa del momento. Y él entonces opta por hacer el Cristo crucificado. Ya había en la tradición española otros Cristos importantes como el de Mengs, quien había sido el pintor oficial de la corte antes de Velázquez. Velázquez decide hacer un Cristo bastante particular. Su Cristo no parece realmente estar doliente, no parece estar sufriendo. Es una imagen de un Cristo que descansa en la cruz, que de no ser por las huellas de sangre que salen de las manos y de los pies, difícilmente o del costado podríamos nosotros imaginar que estamos ante una tortura tan terrible. Parece dormido, parece estar
más que nunca y antes que nunca, más que nunca y que cualquiera ante la gracia de Dios. Y eso es parte de la imagen que quiere construir Velázquez. Un manejo de anatomía muy bien logrado y una idea que lleva a que antes que querer rehuir la mirada de esta crucifixión, el hombre piadoso o la mujer piadosa deseen más bien ponerla en ella por su belleza, por su serenidad, por digamos, esa ausencia del drama que generalmente es tan acorde con las crucifixiones. No hay tensión en los brazos, no hay tensión en las piernas, y el rostro no es el rostro demacrado de la muerte, aunque podemos pensar que para esas alturas estaríamos contemplando a un Cristo totalmente muerto. Sin embargo, quiere Velázquez hacerlo así, totalmente lleno también del Espíritu Santo. En cuanto al manejo de la sangre, es muy seguidor, yo diría, en este sentido, de Tiziano. La sangre es está muy limitada a ser un indicador. No busca provocar, no busca alentar, no busca descomponer a la persona que está observando la imagen. Y ahora llegamos a unas pinturas que para todas nosotras son absolutamente Velázquez. Este es Velázquez, Velázquez. Ya no hay mediaciones. Es un hombre que podría cantar, y me perdonan la ridiculez, como la canción Me liberé, me liberé. Ya siendo el pintor oficial de la corte, Diego de Velázquez empieza, bueno, primero empieza a usar el de Velázquez, ¿no? Que no tenía originalmente, porque no era ese su derecho, es una prerrogativa que le va a otorgar la corona y que va a disfrutar enormemente, porque él es un hombre de su tiempo, y como hombre de su tiempo es un hombre el que ama a los oropeles, las arandelas y todo lo demás. Ya libre frente a sí mismo, va a empezar a experimentar con la pincelada. La pincelada se va a volver una pincelada mucho más suelta, mucho más libre. Va a usar recursos económicos de color y forma que le permiten hacer fondos creíbles sin tener que pormenorizar los detalles dentro de ellos. Y sigue jugando con su forma de proyección de los espacios de una manera bastante inquietante, porque casi que son mínimas las evidencias que permiten establecer estas distancias. Bueno, en la corte de Felipe IV había muchos bufones, además de los enanos. Los bufones eran la televisión y la radio de la época. Digamos que eran todo, o sea, el TikTok de la época. Para los reyes eran fundamentales porque los bufones hablaban sin restricción alguna. Se daba por hecho de que lo que decían no podía ni debía ser tomado demasiado en serio. Y eso permitía que hubiera ciertas válvulas de escape, que cosas que eran secretos a voces o a veces eran cosas muy aburridoras que ya el rey había oído. Por ejemplo, vamos a inventar, pues estoy inventando, que el rey tiene los dientes torcidos. Todo el mundo, el rey tiene los dientes torcidos, pero nadie se atreve a decírselo y el rey ya sabe que todos dicen que tiene los dientes torcidos. Cuando el bufón dice, el rey tiene los dientes torcidos, el rey hace una cara como, con que yo tengo los dientes torcidos, pues sí, pues tú los tienes, bueno, y se ríe el rey con toda la corte. Eso que avergonzaba al rey ya no lo avergüenza. Es parte de algo que se liberó a través de la risa. Entonces, el bufón es muy importante políticamente hablando, socialmente hablando,
Le permite también a los reyes montársela, como diríamos nosotros en nuestra época, hoy en día no sé cómo se diga, pero les permite sacarse clavos, ¿sí? El rey quería, por ejemplo, estaba en la puja por comprar o adquirir un caballo. Y era un caballo que el rey tenía muchas ganas de obtener. Y entonces ha mandado a su mayordomo, y tal, no, que el duque de yo no sé qué ya se lo compró, y le dio esta rabia al rey porque él había dicho que él quería ese caballo y el duque, por hacer un lance para molestar al rey de una manera legal o posible, hace comprar el caballo. Entonces, lo que ocurre en ese momento es que el rey puede pedirle a su bufón que someta al rey, o les deja entrever a los bufones, nunca se los va a pedir, que vería con muy buenos ojos que ellos se burlaran particularmente del duque. Y muy probablemente después de una burla descarnada, unos 2, 3, 4, 5 días después, el rey ve que llega a su caballeriza el caballo como una graciosa ofrenda del duque que quiere congraciarse con él. Entonces los bufones son un elemento capital. Y aquí tenemos uno de los más importantes dentro de esta corte de Felipe IV, era un bufón que se daba a llamar como Don Juan de Austria. Don Juan de Austria fue la némesis de Felipe II. Juan de Austria fue el hijo ilegítimo de Carlos V. Un hijo que llegó cuando ya el rey emperador era un hombre de avanzada edad y que el rey solo llegó a conocer mucho después. Miren, Juan de Austria nace en 1545 y Carlos V va con el siglo. Cuando Juan de Austria nace, ya hace rato que la reina Isabel de Portugal ha muerto. Y él, Juan, va a ser una personalidad digamos, contrapuesta a la de Felipe II. Juan es bien parecido, es galante, es inteligente, es hábil en la palabra, no heredó el prognatismo de los Austria, es muy hábil con la espada, es muy valiente y se muestra como un caballero de caballeros. Pero lo más atribulante, lo más doloroso, lo más desobligante para Felipe II es que Carlos V reconoce a Juan de Austria. Es decir, no lo reconoce como heredero. Él no podría nunca llegar a ser heredero de España. Él lo reconoce como hijo. Y Felipe II ha fracasado en una serie de aventuras militares contra los franceses, desobedeciendo las instrucciones que en su momento le había dado Carlos V. Para ese momento, el rey se enloquece con Juan de Austria, encuentra en Juan de Austria el consuelo, la compañía, el apoyo de sus últimos años de vida. Y siempre va a existir esa tensa rivalidad, además porque todo el que le quiere amargar la vida a Felipe II, entonces le da la belleza de Juan de Austria. Y Juan de Austria es el héroe en Lepanto, y Juan de Austria para arriba, para abajo, y Juan de Austria que tiene al otro hasta el cocote. Entonces, se vuelve una forma de escarnio a posteriori, o sea, se vuelve una manera de venganza retaliativa, de ir hacia atrás en todo lo posible, dándole a el bufón
el título de quien fuera uno de los mayores héroes de la Casa Real Austríaca. Hay que decir que Juan de Austria también tuvo un papel destacado en lo que fue, digamos, en lo que vino a ser el gobierno de los Países Bajos, el control de los Países Bajos. Finalmente, él acabaría, ¿no?, muriendo relativamente joven, en muy malas condiciones de relación con el rey. Le había pedido mucho al rey que lo dejara regresar a España, pero Felipe II temía que devolver Don Juan, que tenía tanta buena estrella y tanta buena fama, los españoles prefirieran a este como rey en lugar suyo. Juan de Austria se enferma de tifus o de tifoidea, y el 28 de, espérenme un minuto, les digo de qué mes, él va a morir. Ya. Esto son lo que en historia, a pesar de su importancia, son personajes menores. Él va a morir ya el 28 de septiembre de 1578, nombra sucesor en el gobierno de los Países Bajos y finalmente muere el 1 de octubre de 1578, era bastante joven. Entonces, este bufón se encargaba justamente de representarlo. Se decía que se le parecía, se le habían dado ropas similares o próximas a las de su personaje y podía escarnecer a todos aquellos que en la corte llegaban a creerse, sentirse, pensarse más bonitos, mejores, más inteligentes que el propio rey. Velázquez, cuando hace estos retratos extraordinarios, porque como les digo, aquí ya Velázquez es todo Velázquez, es que miren ustedes, el Cristo es una maravilla. Esa obra, este Cristo, yo diría que es de las obras más bellas que tiene Velázquez en toda su elaboración como pintor. Es un Cristo maravilloso, está trabajado con una pureza de línea, con una, como les digo, con una tranquilidad. La próxima vez voy a mostrarles el de Mengs y un poquito, de pronto les hago una notica por ahí, más bien para redes, con este Cristo y con los Cristos que se le acompasan. Pero el Cristo es una paz, una calma, nos hace pensar en ese final, ese entre renacimiento y manierismo, muy una inspiración de lo que después va a ser la pintura del siglo XIX, el romanticismo en el siglo XIX. Pero esto es otra cosa. Aquí hay el Cristo, yo sé que lo pintó Velázquez, pero si no supiera que lo pintó Velázquez, podría darle la vuelta a la cabeza. Lo pintó Tiziano, lo pintó Tintoretto, lo pintó, ¿sí? ¿Quién lo pintó? O sea, de Rafael para acá, ¿sí? Que podría pensar en muchos pintores, no tiene ese sello tan característico que tienen estas obras. Y este sello tiene que ver con los fondos, son los fondos que, como les digo, retoman mucho de Tiziano y también del Greco, o sea, pero sobre todo de Tiziano, o sea, esa confusión del color, ese hacer más que el cielo en sí mismo una representación de un momento del día, de un momento de la luz, eso se podría llamar, un momento de la luz. Por otro lado, ya vamos a ver las pinceladas maravillosas mágicas de Velázquez, una pincelada mucho más suelta, menos elaborado, el contorno más, digamos, difuminado. Esa difuminación permite que la luz entre de una forma diferente sobre la imagen y le da toda esa noción
de naturalidad. Pero por otro lado, hay algo muy bello en estas pinturas, y es que Velázquez, que va a hacer toda, ¿no? Toda la pintura de todos estos enanos y bufones del rey, que el rey los debía querer inmensamente, pues porque era un homenaje. Se sabía que muchas de estas personas tenían vidas cortas, no porque vivieran mal, sino porque tenían enfermedades que a veces les llevaban rápidamente a perder la vida. Así que el rey quería conservarlos en agradecimiento y darles la retribución de que se vieran a sí mismos como parte de lo que eran, de la corte y de alguna manera de la familia real española. No encontramos muchos reyes que hayan enaltecido de una manera similar a sus bufones. Ni un pintor que los haya tratado con tanta generosidad, con tanta maestría, con tanta altura, con tanto reconocimiento como Velázquez. Velázquez no nos presenta payasos, a pesar de que ellos son payasos. Nos presenta seres humanos con dignidad. Y en el caso de este don Juan de Austria, le preserva incluso con un rostro que está en sí mismo ennoblecido. Incluso en el siglo XIX, uno de los críticos llegó a creer que era el retrato del marqués de Pescara, imagínense, en lugar de el bufón. Aquí lo ven. Miren la maravilla. Miren cómo ha cambiado este manejo de la luz y de la sombra. Y ya me devuelvo un segundo para que ustedes miren acá. ¿Sí ven? Vean la integralidad de las luces y las sombras. Miren cómo las está trabajando. Miren esta construcción de fondos, ¿no? Esto que es básicamente, uno diría, está como esbozado, pero se ve casi como un rayón. Y quiero que miren esto, no me voy a demorar mucho, lo prometo, en esta vuelta para atrás, pero quiero que ustedes miren esto. Miren cómo están hechas las luces y las sombras aquí. Hay un tratamiento cuidadoso, muy cuidadoso, ¿sí?, de la luz y de la sombra. Hay una mayor detención del pincel sobre el espacio en el que está trabajando. Y los trazos cambian completamente. Un trazo más libre, un trazo más realista, un trazo menos mimado, un trazo menos elaborado. Y aquí tenemos un bufón que casi pasa a la historia de manera nefasta. Era un bufón que representaba a Barbarroja. ¿Por qué Barbarroja? Porque Barbarroja había sido justamente el pirata que había atacado a las costas españolas, primero en tiempos de Carlos V y después en tiempos de Felipe II, y había azotado estas costas y las había vuelto muy difíciles de transitar. Barbarroja era turco y tenía su lugar de, digamos, sus puertos entre Marruecos, ¿no?, en la región de Marruecos. Bien, y Argelia. Este hombre era de nombre Cristóbal de Castañeda y Pernia, y le decían don Cristóbal de Castañeda y Pernia. El don no se debe a que fuera noble. Solo la nobleza tenía derecho a ese trato tan particular, bueno, desde la hidalguía, ¿no? Por eso Cervantes habla del muy noble hidalgo Don Quijote de la Mancha. O sea, don es una forma de adornar y decir que esta es una persona significativa. Le decían así, parte en burla, no era enano, el que, digámoslo así, don Juan de Austria era un hombre que tenía alguna limitación, que lo hacía más lento, pero este era un hombre cascarrabias, lenguaraz, pícaro, tosudo, que estaba ya más en la condición de bufón,
que en la condición de persona con deficiencias o con debilidades que estaba prestando este servicio. En este retrato ya podemos ver el manejo de color completamente nuevo por parte de Velázquez, una liberalidad del pincel que se hace absolutamente evidente, especialmente en toda esa parte del cuello. Miren ustedes, es algo verdaderamente muy, pero muy especial. Y vamos a ver que lo que él generalmente hacía era amenazar y era hablar como si fuera un soldado, y bueno, obviamente se reía de todos los grandes señores y estaba siempre, siempre, siempre haciendo las veces de Barbarroja, el pirata vencido por Don Juan de Austria y la flota española en la batalla de Lepanto. Entonces, miren ustedes la posición de los pies, que es una posición casi de ballet, la que nos pone Velázquez. Es una posición que nos muestra que está listo para el combate, pero también hay cosas interesantes en estos pies. Ninguno de los dos mira hacia adelante, ninguno. O sea, él no está en condición de avanzar, no está en condición de posicionarse. Sus pies están uno para un lado, otro para el otro, como quien dice, como un personaje que no debería ser tomado tan en serio, que tanto como viene va, y que es más un hazme reír que cualquier otra cosa. Miren la maravilla de la forma en que ha hecho las espadas, en que ha hecho las mangas de la camisa. Bien, Felipe IV le gustaba provocar a Barbarroja para escarmentar a sus nobles. En la corte de Felipe IV no había un hombre más poderoso que el duque de Olivares. El conde duque de Olivares, imagínense, como los dos títulos, conde duque de Olivares. Como yo les decía, ambas son formas, a veces no hay que extrañarnos, hay condado de Olivares, ducado de Olivares, cada uno tiene unas categorías, unas posibilidades, unos dominios. A veces ambos coinciden bajo la misma tutela, es decir, la misma cabeza. Olivares es un hombre pretencioso, un hombre muy prepotente. Había cometido el trabajo de la lucha en los Países Bajos, que eso era como un dolor de muelas permanente para España. Y pues va, digamos, a tener un tiempo de los dominios españoles allí. No le va muy bien. Es un hombre muy disociador y muy imponente. Tiene más dinero que el rey, más poder que el rey. Es uno de los grandes benefactores de Velázquez. Velázquez va a hacer su retrato, un retrato maravilloso. Maravilloso más que por el retrato, la pintura en sí, por el contenido semántico que tiene, por la descripción de la personalidad que hace. Pero Olivares sacaba de quicio al rey, porque recordaba los favores que el rey le debía, porque le recordaba que tenía más dinero, porque le recordaba que el rey lo necesitaba para poder gobernar, porque le recordaba y le recordaba y le recordaba. Entonces, un día fueron a un día estaban juntos el rey, el duque, el conde duque de Olivares y la corte. Y el rey provocó al bufón y le dijo si había olivas en Balsai. Balsai es en las cercanías de Segovia, es un lugar donde hay pinos, no hay olivos. Y donde el duque, el conde duque de Olivares había tenido un muy mal trago cuando trató de sojuzgar y acallar una revuelta de los lugareños. Lo habían sacado con cajas destempladas, le había tocado recular hasta poder volver con refuerzos, cosas ya que andaban. Y entonces el bufón le contestó
señor, ni olivas, ni olivares. Este juego de astucia, que probablemente pudieron haber ensayado, quién sabe, pero que probablemente no, porque lo que hacía interesante o importante un Buffon era su habilidad, su gran capacidad para improvisar. Casi que le costó al pobre hombre el destierro, porque contrario a lo que la tradición cortesana dice, de que lo que el Buffon dice se debe tomar en justo valor como una chanza, como una broma, y que es parte de el temple de los caballeros aceptar estas bromas y no rebajarse a contestar cuando de una persona tan inferior se trata. El conde duque pidió al rey a voz en cuello que desterrara de la corte y de su presencia a Barbarroja en cobro de su altivez y de su atrevimiento. El rey lo desterró un tiempo, es decir, lo mandó a recorrer cámaras en el palacio a que no se dejara ver, pero después de un cierto tiempo, él era el rey, dejó que otra vez Barbarroja volviera a divertir a la corte, incluido Olivares, con su agudeza. Ahora un nuevo retrato del príncipe Baltasar Carlos. No lo muestra con todo y espada. Si ustedes me dicen, a los niños, pues me imagino que las espadas eran romas, no tengo mucho que saber. Vemos que se muestran los progresos del pequeño y lo que se espera que sea en el futuro, un gran caballero. Y aquí llegamos al retrato de Olivares. Como les decía, Olivares era una personalidad muy importante. Era el hombre más poderoso de España, más que el rey. Y uno dice, ¿cómo alguien puede ser más poderoso que el rey? Mucha gente es más poderosa que el rey. ¿Quién tiene más hombres? ¿Quién tiene más fuerzas? ¿Quién tiene más tierras? ¿Quién tiene más relaciones? ¿Quién tiene más capacidad para militar? El rey es una nominalidad, el rey es un símbolo. Y el pueblo responde al rey, en teoría. Pero en la práctica el pueblo solo responde al poder. Y coronas han pasado de cabezas a cabezas. Si las coronas no siguieron pasando y no siguieron, digamos, yendo para allá y para acá, fue en gran medida porque era clara para la nobleza que eso no era conveniente. Estaba más segura manteniendo la casa real que había y manteniéndola, digamos, de alguna manera amordazada. Este retrato es maravilloso por donde se lo vea. En primer lugar, lo que decide Velázquez. Gilmita, y las nubes ¿Sí? al estilo greco, ¿no? Sí, mucho al estilo del Greco. Él se inspira en esa, y no solo las nubes, fíjate acá abajo, por ejemplo, me parece muy interesante esta parte, ¿sí? Toda esta construcción, ¿sí? Del terreno, las sombras, son casi que uno diría irreales, pero le mezcla elementos muy renacentistas como el árbol, con las ramitas. Acuérdense también que por muy libre que sea Velázquez para pintar, siempre su pintura está condicionada, ¿no? Está condicionada a ser aprobada. No lo pinta de frente, lo pinta yendo a la carga con el bastón de mando que le ha entregado el rey para que le represente. Esta pintura casi del abismo, ¿no? Es muy interesante, que está casi que frente a los cascos del caballo. El caballo precioso con la sedosidad de su piel encabritada.
Eso es algo que Velázquez nos deja ver, ¿no? El caballo encabritado muestra muchas cosas. Por un lado, la determinación del conde duque de ir adelante, de ir al frente, de atacar al enemigo. Pero por otro lado, también la dificultad de hacerse obedecer, que no tiene un mando por sí propio, aunque la rienda parezca estar bastante suelta. El animal tiene la boca abierta en un gesto que nos deja entender que está relinchando. El conde duque está en una posición en la que, aunque parece no tener que hacer fuerza, uno piensa que se está teniendo que sostener con dificultad, ¿no? Está en una posición de casi que de desequilibrio, casi que se viene para atrás. Las ropas, los moños, el moño sumamente grande, el gesto de la mano, la manera de mirar, la forma despectiva de mirar. Todo nos deja entender que para el pintor era claro que el conde duque de Olivares era un hombre soberbio, prepotente, de esos que uno dice hay que comprar por lo que valen y vender por lo que creen que valen. Era un hombre muy, pero muy entregado, digamos así, a esa soberbia, ¿no? Ahí se ve con mucha más claridad en todo el caso, se ve con muchísima más claridad la soberbia y la condición del caballo, ¿no? Que está mordiendo el bocado. El caballo está, aquí sí que se ve con claridad, el caballo está mordiendo el bocado. En una actitud que va a contrastar mucho, mucho, mucho con el retrato que vamos a ver posteriormente, que se lo voy a mostrar aquí, que son los retratos de los reyes, ¿sí? Los reyes, las reinas, miren, los caballos tienden a estar apacibles y los reyes parecen casi de juguete puestos encima. En el caso de Olivares, la tensión corporal se siente absolutamente clara, que está tenso, que no es una mirada relajada, que no está pasándola tan bien, a pesar de querer mostrarnos o aparentarnos eso. Por otro lado, miren ustedes todas las dorados, todos los adornos que tiene este caballero que hacen que nosotros nos demos cuenta de que precisamente humilde no venía a ser. Miren el retrato de los reyes, por favor. No hay tanto dorado en el retrato de don Felipe III como en el retrato del conde duque de Olivares. Obviamente Olivares estaba matado con este retrato, que lo ponía pues por encima de todo, pero en el quehacer del retratista, que es Velázquez, era claramente una lección de humildad. Lo pintó como lo que era, a pesar de tenerle en alta estima, porque le tenían estima. Eso sí, no lo vamos a dudar. Ahora, este caballo blanco, que seguramente pinta para alguien a quien este tipo de animal le gusta mucho. A veces no sabemos mucho la historia de este tipo de cuadros. Yo me puedo imaginar bien la historia de una dama de la que algún caballero se enamora y no le puede poner el resto, no le puede poner el cuerpo, le regala el caballo. En un gesto de ir hacia adelante, ¿no? De avanzar. Es un cuadro muy bello, el fondo es precioso, el manejo del fondo, que recoge muchos elementos, como les decía, sobre todo de Tiziano.
y que ya maneja esos rojos y esas tonalidades de una manera maravillosa, así como en los efectos de luz. Este es un retrato de Felipe IV como cazador. Hay un elemento, ustedes van a ver cómo estos retratos de Velázquez van a tener una gran trascendencia posteriormente en obras como la de Goya, ¿no? Goya va a ser uno que se va, digamos, a fijar muchísimo, muchísimo en este tipo de forma de construcción de las imágenes. El rey siempre triste, con sus perros de casa. Velázquez fue afortunado porque logró que este hombre, que era bastante renuente a posar, posara en varias oportunidades para él. Asimismo, le vendieron la imagen y el proyecto de hacer los retratos de los ya fallecidos reyes, padres del rey de España, entre ellos Felipe III, que aparece montando en un caballo blanco muy adornado, probablemente el caballo que le gustaba al rey. Se nota que es una montura que está completamente, digamos, de gala. Miren ustedes la belleza, cómo le hace las crines al caballo casi que hasta el suelo, ¿sabes? Un animal bellísimo. Y el viento a las espaldas para dar la imagen de que realmente el rey, o sea, no, viene como a la carrera ya parado. Y una de las cosas es el rey aparece inmutable en el caballo, el bastón de mando, ni siquiera no necesita como Olivares mostrárnoslo, está clarísimo que lo tiene. Quien ejerce el poder en verdad no necesita hacer mayores ostentaciones ni mayores declaratorias, es evidente que lo ejerce. El pie a duras penas puesto en el estribo, muy gallardo el rey, muy, pónganme aquí como para la foto. Las riendas las lleva con una sola mano, a pesar de que el animal es un animal impetuoso. Siempre en los retratos ecuestres, acuérdense, el animal representa a los gobernados y su sometimiento al gobernante. Muy distinta la imagen de la reina Margarita de Austria. Aquí nosotros nos encontramos con la dama montando de lado, ¿sí? A duras penas se nota, pero va de lado. A diferencia del rey que está montando sobre unas, digamos, tiene para montar no una silla propiamente, porque todavía no, sino como un pequeño pedazo de tela, ¿no? La reina tiene como toda una alfombra debajo de sus vestiduras para que no se roce en modo alguno. El caballo el que va es un caballo de paso, en el fondo se ven los jardines del Palacio Real. La reina a duras penas lleva cogidas las riendas, apenas, o sea, manda, pero no gobierna. Y la delicadeza del paso del caballo es una cosa maravillosa. El cielo, ya muy Velázquez, o sea, ya con todas esas condiciones y connotaciones propias del propio Velázquez. Eso ya los habíamos visto. Y ahora llegamos a este retrato ecuestre, que es uno de los retratos más importantes, porque en él no hubo participación de ayudantes. Es uno de los pocos cuadros que pinta Velázquez de cabo a rabo. Eso nos deja entender la trascendencia y la importancia que tiene para Velázquez este trabajo, ¿no? Este pintar para el rey. Lo hace también, me imagino, en gran medida, no solo como un acto, un gesto de delicadeza, de reiterarle al rey todo su afecto.
No, también el rey era un hombre, como les he dicho, muy tímido. El rey era un hombre al que no le gustaba estar muy en público. La idea del pintor es eliminar en la medida de lo posible cualquier otro acompañante. Este retrato vuelve a tener los mismos significados que ya vimos. Hay una artificialidad total en él. No es un retrato de corte naturalista, como no es naturalista el retrato de la reina, bueno, el de la reina un poquito más, el retrato de Felipe III. Es mucho más natural, si se quiere, el retrato del conde duque de Olivares. Es más evidente, más eficiente en el sentido de mostrar algo, una escena tal como esa escena puede vivirse. La escena del rey no. Porque, de nuevo, la relación que se está representando es la relación de poder entre la corona y el pueblo. Lo que se quiere demostrar es, sobre todo, la inmutabilidad del rey. El rey no se despeluca, ¿sí? Pero el caballo significaba el pueblo, pero era un pueblo encabritado, no era un pueblo que se dejara, un pueblo Nadie, ningún bobo. rey quiere un jamelgo como pueblo. El pueblo es un pueblo bravío, es un pueblo fuerte, es un pueblo que va adelante, es un pueblo de paso firme, es un pueblo que puede defenderse, es un pueblo que tiene mérito, que le serviría a un rey ser rey de un pueblo sin voluntad propia. Pero el pueblo, a pesar de que muestra toda esa fuerza, toda esa capacidad, y el pueblo empieza por la nobleza, toda esa disposición, se somete voluntariamente al rey. Y no se resiste, que es la diferencia, como les digo, con este retrato. El caballo está casi hasta de lado. O sea, no está aceptando el mando se ha impuesto, además, ese bastón de mando hacia adelante, que es además en la declaración de guerra, mientras que el rey, ambos reyes, llevan el bastón en la mano totalmente distendida, o sea, no tienen que hacer esfuerzo porque la corona les pertenece por derecho propio. Y si bien el pueblo es un pueblo fuerte, es un pueblo determinado, es un pueblo con tesón, es un pueblo que no hace simbrar a su soberano, sino que se somete libremente a él. ¿Sí? De nuevo, vemos el rostro triste del rey. Miren cómo lleva la rienda, por Dios. Miren cómo la lleva entre los dedos. Ni siquiera, vamos a ver acá, bueno, en Felipe III no se ve cómo lleva la rienda y en Olivares tampoco se ve cómo lleva la rienda, pero el gesto de la mano de Olivares nos hace presumir que la lleva tensa, ¿sí? No la vemos tan tensa en el caballo, pero sí se ve que la lleva. Mientras que el rey ni siquiera la rienda está tensa. Mírenla cómo está completamente suelta. El caballo muerde el bocado y muestra que está, digamos, en un momento en el que está como descontrolada la cabeza, pero sin embargo el soberano no se inmuta, porque parte del ejercicio del poder del soberano consiste en ese no inmutarse, en ese quedarse completa y total y absolutamente tranquilo, sin ningún tipo de sobresalto. Aquí vemos otra imagen, es la misma, creo, es la misma Margarita de Austria, la repetí, qué pena, tengo que quitarla porque la tengo repetida. Pero aquí tenemos la cercanía y ustedes pueden ver todos los lazos, todos los adornos, las arandelas, todos los brocados que se hacen, ¿no? En un retrato muy esmerado de la que fuera la madre de Felipe IV, es decir, una persona por la que éste debió tener el mayor aprecio y el más grande de los respetos. Y llegando aquí, vamos a terminar por hoy. La próxima, déjenme, voy a pasar o sea, porque son del mismo corte,
Aquí la reina Isabel, miren ustedes que a diferencia de la reina Margarita, que va como muy suavecita, como apenas toca las riendas, la reina Isabel sí lleva la rienda bien cogidita en la mano. También es su caballo muy adornado, ¿no? Muy enjaezado. Lo que nos deja entender que por la postura de la dama, por el rostro de la dama, por la forma en que la dama se comporta, esta no era una simple figura que adornaba la corte, sino que era una mujer que verdaderamente tenía la posibilidad de usar del poder. Y vemos como ya aquí la técnica de pintura de Velázquez está totalmente establecida. Muestra el pintor mucho cuidado en las modas y en las formas de las ropas de las dos damas. Bueno, y ahí llegamos y ya aquí terminamos. Voy a quitar una imagen que se me fue de más. En todo caso, muchísimas gracias. A ti, Gilma, a ti, fabulosa la clase como siempre. Me encanta que les haya gustado. Acuérdense que siempre me gusta que participen, que pregunten, que digan, que opinen. Para mí eso es sumamente importante. Nos hace la clase mucho más rica. Y Gracias. necesito que me comenten si ustedes, porque siempre, como les digo, siempre prolongamos, ¿no? Siempre hacemos la clase generalmente debería ser hasta las 4:30. Yo siempre la hago hasta las 4:50. Y voy anualmente avanzando. Pero quiero saber si el otro lunes ustedes están en disposición de que hagamos clase, tiene que ser a la misma hora. Eso se me lo escriben. Si hay un consenso, si hay un número de personas bastante alto, pues entonces lo hacemos. Y si no, la única otra opción que tendría de reponer esa clase la próxima semana sería que acordáramos hacerla martes de 10:30 a 12. ¿Me avisan? Ok, listo. Gracias, Gracias, por tu Gilma. clase, Gilmita. Muy linda. Muchas Bueno, gracias. me encanta que les haya Feliz gustado. tarde. Un súper abrazo y nos vemos. Nos vemos a las 7, a Nos las vemos. 6. Con los A que las vienen 6. a la prehistoria, nos vemos Uy, a a la las 6. prehistoria. Qué emoción. Gracias, Gilma. Chao, Gracias, Gilma. hasta Chao. luego, que Chao. estén bien, chao.